Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de nuestro programa Redescubriendo. Y el día de hoy, antes de comenzar con nuestro comentario, quisiéramos también saludar a todas aquellas madres que nos están escuchando. Y queremos desearles un feliz día y que Dios las siga bendiciendo en su linda labor de criar a sus hijos. En una lección anterior estudiamos aquel pacto que Dios hace con Noé una vez que éste sale del arca. Y en esta nueva lección estudiaremos el pacto de Dios, pero ahora con Abraham. Pasado lo que fue el relato de la lección anterior, ahora en el capítulo 15 de Génesis encontramos una visión bastante particular, en la cual Abraham ofrece un sacrificio. Y aquel sacrificio, por una parte, ayudaba a simbolizar lo que sería la muerte de Cristo por nuestros pecados, y además las aves de rapiña simbolizaban la futura esclavitud en Egipto. Y de esta manera, según todo lo que fue aquel sacrificio, quedaba demostrado que luego de 400 años de esclavitud en Egipto, la descendencia de Abraham una vez más volvería a la tierra prometida, como dice allí en Génesis capítulo 15 y el versículo 13, que dice: Entonces Jehová le dijo: Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Y luego el versículo 16 añade: Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y avanzando con el relato, como también menciona la lección, se dejan ver las dudas de Abraham en la promesa de Dios. Conocemos bien la historia, ¿verdad? En la cual ya habían pasado 10 años, la promesa de Dios seguía sin cumplirse y Abraham seguía sin tener descendencia. Y la historia dice que Sara le dice a Abraham que se allegue a su sierva Agar para que ésta concibiera un hijo. Y como ya hemos leído, ¿verdad?, varias veces, y como tú también estudiarás durante la semana, Abraham le hace caso a su esposa, se allega a Agar y ésta concibe un hijo. Ahora, lo que nos deja entrever esta historia era que aún para el cumplimiento de las promesas de Dios, estas dos personas confiaban más en los métodos humanos que en los métodos divinos. Dios había dado una promesa, aún no la había cumplido, y en medio de aquellas circunstancias, en medio de aquella duda, ellos decidieron confiar más bien en métodos humanos y no esperar en que Dios finalmente en el futuro cumpliera su promesa. Luego de esto, luego de aquella duda de Abraham, la lección también menciona que hubo un tiempo de silencio entre Dios y Abraham, lo cual muy probablemente fue a causa de la duda de Abraham y de no confiar en lo que eran los planes de Dios. Y ahora en el capítulo 17 encontramos nuevamente una interacción entre Dios y Abraham y vemos allí lo que es la circuncisión que se debía llevar a cabo en todo varón a sus 8 días de nacido. Y aunque, como también menciona la lección, pueden haber diferentes debates, ¿verdad?, en cuanto al significado de esto, por lo menos, como dice Romanos 4:11, podemos ver que era un sello de la justicia de la fe. Y además, en aquel mismo capítulo, en Génesis capítulo 17, encontramos algo bastante novedoso que tenía que ver con Abraham y su nombre, ya que él ya no se llamaría más Abraham, sino que ahora pasaría a llamarse Abraham. Como también menciona allí Génesis capítulo 17, el versículo 5. Dice: No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y como podrás darte cuenta, esta semana, avanzando un poco más el relato, avanzando un poco más en toda esta interesante historia, encontramos el acercamiento al cumplimiento de la promesa de Dios. Y como bien vemos, ¿verdad?, allí en Génesis el capítulo 18 y el versículo 1 se dice que Jehová se acerca, ¿verdad?, a Abraham, Jehová lo visita. Y más tarde, dentro de aquel mismo relato, se le dice a Abraham que en un año su esposa ya tendría un hijo. A lo cual Sara, ¿verdad?, al escuchar todo aquello se ríe, ya que entre los dos, ¿verdad?, se decían que cómo podrían ser padres si ambos, ¿verdad?, ya tenían sus años, ya tenían una edad avanzada y dudaban de que esa promesa finalmente se cumpliera. Pero como veremos en la próxima lección,
aquella promesa sí tendría finalmente su cumplimiento y finalmente Abraham tendría lo tan anhelado por tantos años, que era un hijo. Y luego de esto, una vez más, vemos manifestada la misericordia y el amor de Abraham. Durante esta semana, ¿verdad?, podrás volver a leer lo que tal vez muchas veces hemos estudiado, la historia de Sodoma y Gomorra, en la cual Abraham intercede por aquel pueblo, ¿verdad?, por amor a Lot. Y bueno, así va toda esta historia, ¿verdad? Así va todo lo que es la historia de la vida de Abraham, entre altos y bajos, entre a veces confianza, fe, a veces desconfianza, a veces incertidumbre, pero así va avanzando la historia de esta persona que, aunque imperfecta, siempre decidía acercarse al Señor. Y aunque a veces tal vez por ahí caía o recaía, aún así el Señor siempre estaba dispuesto a tomarlo de su mano y seguir avanzando hacia el cumplimiento de las promesas que Dios tenía de verdad para él. Y bueno, una de las cosas que tal vez podemos destacar dentro de toda esta lección es que aunque a veces podamos creer que Dios nos ha olvidado, o aunque a veces podamos creer que Dios no va a cumplir finalmente sus promesas, aún así Dios siempre nos tiene en la mira, por así decirlo, y Dios siempre nos tiene bajo su cuidado y Él siempre está pendiente de todas las cosas que nos puedan ocurrir. La invitación, querido amigo, de esta semana es a que podamos confiar en Dios y a que podamos confiar en que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y que podamos disfrutar la lección de esta semana.